Castro Ruz resulta ser un acontecimiento. Y su vida también es un acontecimiento. Se trata de un luchador permanente, de los imprescindibles, que aún después de muerto sigue luchando. Es alguien como el Cid Campeador. Solamente que el Cid luchó contra los moros. Y Fidel contra los burgueses explotadores, contra los políticos corruptos, contra el capitalismo avasallador y por una nueva sociedad socialista donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde todo ser humano tenga educación, salud, trabajo y dignidad. Estos son los aspectos que convirtieron a Fidel Castro en un enemigo irreconciliable de todas las formas de capitalismo en el mundo. Y en un amigo seguro, confiable y permanente de las masas populares en todo el planeta. Fidel Castro combinó una alta capacidad teórica, una incansable y permanente búsqueda del conocimiento y del desentrañamiento de las realidades más recónditas. Combinó eso con la acción más enérgica y más decidida. Encarna fielmente lo que es un intelectual. Porque un intelectual es el que funciona como tal. Un intelectual no es una persona culta, leída, estudiosa, pero que vive debajo de su cama. Un intelectual es alguien que estudia la realidad y en las opciones que se presentan tiene bando. Sabe con quién está y sabe contra quién está. Eso caracterizó el pensamiento y la acción de Fidel Castro Ruz. Desde sus años de estudiante en la universidad, era un dirigente estudiantil, después un luchador político, después un jefe guerrillero, un jefe del Estado y un jefe del gobierno. Y todo esto englobado en una figura conductor del pueblo. Resulta ser Fidel Castro el cubano más universal. Y si vos querés, el latinoamericano más universal. Es el hombre contemporáneo más sólido y más grande que América Latina ha producido, siguiendo fielmente los pasos de José Martí. Y es un político perspicaz, agudo y profundo, que se basó en los principios, inclaudicable frente al enemigo mortal a 90 millas de la isla. Estados Unidos siempre apeteció comerse la fruta madura de Cuba. Siempre. Recordemos que Cuba fue, en términos económicos, incluso más desarrollada que España. Y fue la última posesión española en liberarse.
el Imperio Español destinó más de 300.000 hombres a la defensa de la isla. Por eso la independencia fue un proceso que culminó a finales del siglo XIX. En 1885 se inicia una nueva oleada de guerra a la que se incorporó José Martí, en el afán de lograr la unificación de todas las organizaciones. Recordemos esa famosa reunión de la Mejorana, donde Martí se reunió con Antonio Maceo, el titán de bronce. No se sabe lo que pasó en esa reunión, tampoco se sabe lo que hablaron. El general Máximo Gómez fue un testigo de esa reunión, y Martí moriría al día siguiente o 2 días después. Una guerra sangrienta, porque era la joya de la corona del Imperio Español. Y Estados Unidos, para impedir la independencia, porque las fuerzas independentistas estaban derrotando a las fuerzas expedicionarias españolas, para impedir esa independencia, intervino militarmente e impuso a Cuba la enmienda Plata. Le quitó a Cuba la bahía de Guantánamo. Hasta estos días, en el mayor abuso y atropello a la soberanía de un país. Contra todo eso se alzó la generación del Moncada, jefiada por Fidel. Y Cuba, con la revolución, se convirtió en un faro de pensamiento, en un faro de acción, en un faro de solidaridad y humanidad. A todo el mundo llegó y llega la solidaridad de Cuba, sin ser un país rico, sin tener petróleo, oro, uranio. Pero siempre Cuba ha dado lo mejor de sí a los pueblos del mundo. Y la revolución elevó el nivel científico, el nivel educativo, el nivel de salud, el nivel de organización, el nivel de dignidad de esa población. En una lucha sin claudicaciones contra el imperio estadounidense y sus seguidores y defensores en todo el mundo y en América Latina. La noticia de la muerte de Fidel generó impotencia. Esa impotencia es la que se expresó en la reunión de pequeños grupos en Miami, que intentaron celebrar eso, lo que no era celebrable en ninguna circunstancia. Pero es que el imperio intentó centenares de veces asesinar a Fidel Castro y no lo logró. Cuando Fidel muere invicto, se convierte en un combatiente invicto. Y observemos que la jauría ha tirado dentelladas, pero no abundantes. Es que hay un reconocimiento al papel de este personaje histórico. Aunque estés en contra o estés a favor, no puedes ver el mundo sin Fidel. Y hay una lección. Se trata de volverse respetable incluso ante el mismo enemigo. La lucha social y la lucha entre el capitalismo y el socialismo es infranqueable, es inevitable y es irreconciliable. Los bandos no siempre están definidos, pero en el terreno de esa definición
Se trata de manejarse con mucha firmeza, con mucha claridad y de manera inclaudicable. Esa es la escuela de Fidel Castro y de sus compañeros. Por eso a la hora de su muerte, hasta los mismos enemigos guardaron cautela. Esta es la lección. La vida y la lucha de Fidel Castro y sus compañeros es una escuela política abierta, con matrícula abierta. Pero en esa escuela no hay matrícula para los entreguistas, ni para los vendepatrias. Es una escuela con rigor académica y con rigor práctica y política. Las banderas del mundo se inclinan ante la memoria de este hombre, cuyo pensamiento y cuya acción siguen caminando, siguen galopando en el pensamiento y la acción de todos aquellos hombres y mujeres dignas del planeta, de nuestra América Latina y de nuestro país. Expresamos nuestro pésame al pueblo cubano, a la familia de Fidel, al Partido Comunista de Cuba, a sus Fuerzas Armadas, a Raúl Castro. Un abrazo a todos los revolucionarios.